Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 13 de agosto. Como siempre es un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder abordar, analizar, para poder ver esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Damas y caballeros, sigue dando de qué hablar el caso de COSAVI. Parece que esta novela no termina y en lugar de poder ver un punto final, de poder ver una luz al final del túnel, esto se está haciendo cada vez más grande. Estamos hablando de involucrados, estamos hablando de que surgen cada vez más preguntas sumamente delicadas a las cuales nadie quiere dar respuestas. Entonces, ya que hemos tocado el tema en otros programas con analistas políticos, es también verlo desde el punto de vista de aquellas personas que también han sido afectadas y que también están tratando de hacer algo para poder obtener esas respuestas pertinentes. Es por eso que esta noche tenemos a nuestro invitado especial. Estamos hablando del analista económico Juan José Ortiz. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas noches, encantado que nos pueda estar acompañando. Buenas noches, Fernando, un placer saludarte. Siempre pues es un gusto estar en este importante espacio de opinión pública y el saludo pues a las personas que nos sintonizan. Encantado que nos pueda estar acompañando, Juan José, así que vamos a entrar en ese primer punto sobre cómo se ve desde la visión de las personas que han sido severamente afectadas en el caso de COSAVI. Porque nosotros hemos visto analistas políticos y los hemos escuchado que han planteado un par de soluciones o que tienen su propia visión. Pero desde la visión de un economista de su calibre, ¿cómo se puede observar o qué camino lleva el caso COSAVI? Bueno, quizás es importante para las personas que sintonizan el programa hacer un contexto de cómo surge la problemática. Yo he sostenido en distintos espacios de opinión que el caso COSAVI es un tema político. Es decir, los problemas de una cooperativa como la que estamos analizando comienzan desde el momento que la clase política mete las manos en la cooperativa. Ahora, ¿por qué sostengo este argumento de que la clase política metió las manos? ¿Por qué? Bueno, particularmente quien ha aparecido, digamos, involucrado en este tema es el partido oficial, el partido Nuevas Ideas. En virtud de que las instituciones de gobierno involucradas en este caso no han querido brindar información, han sido las redes sociales las que han ido dando a conocer que, por ejemplo, COSAVI era financista del partido de gobierno. Hay un informe de Acción Ciudadana que señala que COSAVI le donó en el 2020 $60,000 al partido de gobierno. Dado que no tenemos acceso a información, porque la ley de partidos políticos obliga a Nuevas Ideas y a todos los partidos a publicar sus financistas, a entregarle una copia, digamos, de los financistas al Ministerio de Hacienda, a la Corte de Cuentas, al Tribunal Supremo Electoral. No sabemos oficialmente, ¿verdad?, si desde el 2020 hasta la fecha, COSAVI siguió siendo donante del partido de gobierno. Lo más seguro es que sí, porque nos llama poderosamente la atención que la cooperativa es intervenida justamente un mes después de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Un segundo elemento para sostener que el tema de COSAVI es un tema político ha sido precisamente la publicación que muchas municipalidades del país obtuvieron préstamos millonarios en la cooperativa. Entiendo que una de esas alcaldías exalcaldías fue la de Santa Tecla. Así es. Incluso recuerdo que habían múltiples eventos, conciertos en el Estadio Cuscatlán organizados por COSAVI y que curiosamente estos artistas tenían que mencionar una línea en favor de la administración actual. Incluso no sé si por ahí se podrá agregar que COSAVI tenía el privilegio de estar en los distintos consulados en Estados Unidos y ninguna otra cooperativa tenía el privilegio. Así es.
Bueno, y no solo han sido préstamos pequeños, han sido préstamos millonarios. Típicamente, ¿verdad? Antes de que el FODES fuera reducido al 1.5%, O sea, nada. del presupuesto general de la nación, normalmente un alcalde, ¿verdad? O una municipalidad ponía en garantía el FODES para solicitar un préstamo. En la medida que prácticamente el FODES ha desaparecido y con la reestructuración administrativa que hubo, que ahora solo hay 44 municipalidades, muchas de estas municipalidades que solicitaron préstamos han desaparecido, ahora son distritos. Entonces, desconocemos, ¿verdad? Y la plata que quedaron ¿Cuáles debiendo... fueron los criterios que tomó el Consejo de Administración para otorgar estos millonarios préstamos? Y en segundo lugar, si el Ministerio de Hacienda va a cumplir los compromisos, dado que la ley que hizo la reestructuración administrativa señala que en aquellos territorios donde el municipio desaparece, va a ser el Ministerio de Hacienda quien va a tener que asumir los compromisos. Y un tercer elemento que nos lleva a sostener la tesis de que los problemas de COSAVI comenzaron por la injerencia de la clase política, es que COSAVI también no solo financiaba eventos de municipalidades en fiestas patronales, sino que también COSAVI era patrocinador de una empresa de espectáculos públicos que permanentemente traía artistas del exterior. Sí, sí. Ya en otras latitudes, como en México y en otros países, ha quedado evidenciado, ¿verdad?, que el financiamiento de este tipo de eventos ha generado posibilidades de lavado de dinero. Ahora, el tema es que esta empresa de espectáculos públicos también, ¿verdad?, su dueño, digamos, mantiene vínculos con el gobierno. Entonces, todos estos elementos nos llevan a concluir que los problemas financieros de una cooperativa común y corriente se volvieron políticos en la medida que la clase política pues metió las manos en la cooperativa. Y quizás un último elemento para reforzar la tesis política ha sido el comportamiento del partido de gobierno. Quizás más adelante vamos a tocar, ¿verdad?, pero dado que las instituciones de gobierno no nos escuchan, fuimos a la Asamblea Legislativa a solicitar el acompañamiento del partido de gobierno y la reacción del partido de gobierno fue no atendernos, no atender una solicitud. Dios mío, qué extraño, no les abrieron las puertas. No nos abrieron las puertas. Qué raro. Y por ejemplo, aquí es importante atender dos situaciones, ¿verdad? La diputada Marcela Villatoro solicitó al Congreso. Que a ella le negaron, ¿no? Porque ella solicitó una comisión de investigación a la cual nadie apoyó. Ella solicitó crear una comisión para investigar el caso COSAVI y era obvio pues que Nuevas Ideas no iba a aprobar precisamente por estos elementos que te estoy señalando. Ahora, ¿por qué fuimos a buscar a Nuevas Ideas? También aquí es importante recordarle a la gente un antecedente, un altercado que se dio entre la diputada Claudia Ortiz y el presidente del Congreso, donde el presidente del Congreso le decía que a él no le interesaba aprobar nada de lo que ella propusiera. Entonces no buscamos a la diputada Ortiz ni a la diputada Marcela Villatoro. Fuimos a buscar a Nuevas Ideas porque el presidente Ernesto Castro decía que cuando la gente quiera hablar con el Congreso, los diputados de Nuevas Ideas iban a estar con las manos abiertas para atendernos y escucharnos. Entonces nosotros le tomamos la palabra al diputado Castro, ¿verdad? Me imagino que él intenta cumplir, ¿no? Fuimos directamente a buscar a Nuevas Ideas y nuestra sorpresa es que no nos han querido recibir, no se han querido pronunciar. Qué extraño. Pero como te digo, ¿verdad?, todos estos elementos llevan a concluir que los problemas de COSAVI comenzaron en el momento que la clase política metió las manos en la cooperativa. Es decir, al menos hasta antes de la presentación de las acusaciones, o al menos antes que se destapara la caja de Pandora, COSAVI venía teniendo un comportamiento normal, digamos, como las demás cooperativas, hasta en los últimos años que usted menciona, que ya comienza a haber injerencia política. Así es. Bueno, quizás aquí también es importante comentar internamente cómo suceden los problemas. Yo siempre he sostenido que en el caso de COSAVI fallaron los mecanismos de control interno y externo.
En el caso de los mecanismos de control interno, falla el Consejo de Administración, falla la Junta de Vigilancia, falla el oficial de cumplimiento. Es decir, pero lo detengo ahí. Pero realmente no estamos hablando de una persona que falló, no estamos hablando nada más de un área la cual falló, pero también cabe preguntarse, bueno, ¿por qué fallaron? Aún no responda, sino tras nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y es que así como cerramos el bloque anterior, es necesario preguntarse con el caso de COSAVI realmente qué fue lo que falló. Se entiende que los mecanismos de Contraloría interna y externa, ok, pero los mecanismos internos, imagínese usted, hablamos de que una persona fue la que falló. No, hablamos de que una sola área fue la que falló. Estamos hablando de un grupo como tal que es el que termina fallando, un grupo de personas, un grupo de mecanismos. ¿Dónde radica esa falla para que esto pareciera que fue en cadena, que fuera un dominó? Bueno, muy brevemente, la Junta de Administración es la máxima autoridad administrativa de la cooperativa. Ellos son quienes toman la decisión de a quién prestarle y a quién no. Ellos son los que debieron haber tomado la decisión, por ejemplo, de estos préstamos millonarios que se hicieron a las municipalidades. Ellos son los que deben de haber tomado la decisión de volverse patrocinador de eventos de espectáculos internacionales o patrocinador de eventos de municipalidades. En el caso de la Junta de Vigilancia, como su nombre lo dice, es la responsable de monitorear y vigilar que las decisiones del Consejo de Administración estén apegadas a ley y a beneficio de los asociados. Y en el caso del oficial de cumplimiento, esta es una figura bastante independiente. El oficial tiene incluso la facultad de informar a la Fiscalía General de la República si la Junta de Administración y la Junta de Vigilancia no están tomando los controles pertinentes ni las decisiones apegadas a derecho para beneficio de los asociados. Entonces, fallan estos tres mecanismos. Ahora, para que un desfalco de 35 millones de dólares en la cooperativa se puedan dar, no solo fallan estos mecanismos, hay una red compleja de complicidad de funcionarios ejecutivos de la cooperativa. Por ejemplo, el gerente general, el gerente financiero, el tesorero, el auditor interno, el auditor externo, incluso hasta el jefe de informática, que es el responsable de garantizar que el sistema informático que lleva las cuentas de los 10.317 asociados esté funcionando en óptimas condiciones. Entonces, todas estas personas debieron haber previsto. Ahora, desconocemos en detalle, ¿verdad?, por qué la Fiscalía General de la República solo presenta una parte de todas estas personas que te mencionaron. Habrá que pensar por qué usted cree. Ahora, quizás por eso es importante hablar de cómo fallan los mecanismos de control externo. Es decir, aquí falla el INSAFOCOOP, falla la Superintendencia del Sistema Financiero y la Fiscalía. Vamos paso por paso. Según la ley del INSAFOCOOP, todas las cooperativas, una vez que superen los 60 millones, tienen la obligación de convertirse en bancos cooperativos. COSAVI superó ese techo e inició el proceso para convertirse en banco cooperativo. Que nunca se concretó. Sin embargo, ese proceso, como tú has señalado, nunca se llevó a feliz término. Ahora, ¿qué hubiera pasado si COSAVI se convierte en banco cooperativo? Ahí sí era competencia de la superintendencia
auditar la cooperativa, pero en la medida que el proceso no finalizó, al día de hoy COSABI sigue siendo una cooperativa y era el INSAFOCOOP la instancia que debió haber intervenido en los problemas de la INSAFOCOOP se ha cooperativa. mostrado como una institución totalmente débil. Bueno, no solo débil, de hecho ha desaparecido totalmente del caso. Cuando un grupo de personas afectadas que se han organizado, ¿verdad?, se abocan al INSAFOCOOP para conocer por qué el INSAFOCOOP no ha querido intervenir, la respuesta que dan es trasladarnos a la superintendencia del sistema financiero. Pasarse la pelota. Así es. Entonces, desde esa lógica, ¿verdad?, lo que el INSAFOCOOP falla es que la misma ley dice que cuando una cooperativa presenta problemas de distinta naturaleza, el INSAFOCOOP tiene la facultad de convocar a una asamblea de socios extraordinariamente y los socios ser informados de lo que está pasando, debatir, deliberar, tomar decisiones, pero el INSAFOCOOP no hizo absolutamente nada. Ahora, ellos han declarado reserva de la información y con el agravante que incluso hay un anteproyecto de ley que fue presentado por el gobierno que está planteando la posibilidad de disolver el INSAFOCOOP. Ahora, en el caso de la Fiscalía General de la República y la Superintendencia, ellos fallan por varias razones. Veamos. El 9 de mayo se hizo público que COSABI estaba siendo intervenida por ambas instituciones. Sin embargo, ¿verdad?, la Fiscalía ha argumentado que COSABI está siendo investigada desde el año 2015. Hace 9 años. Hace 9 años. Y uno se pregunta por qué no tomaron las medidas correctivas para evitar lo que lamentable y finalmente sucedió, el desfalco. Segundo, la Fiscalía habla de que el dinero que fue sustraído de COSABI ha sido rastreado a territorio norteamericano y alemán. Al día de hoy la Fiscalía no ha presentado un tan solo documento que respalde esas afirmaciones. Es decir, no ha presentado ni un documento técnico, ni legal, ni financiero que respalde esas declaraciones. ¿Qué estará deteniendo a la Fiscalía? Bueno, ahí pasa otro problema, ¿verdad? Digamos que 35 millones no se pueden sustraer en un maletín o en un saco, como se ha manejado popularmente de otros casos que anteriormente han pasado en el país. Lo más seguro, ¿verdad?, porque COSABI no era un banco, era una cooperativa. Tampoco COSABI tiene su propia bóveda para tener resguardado el dinero de los asociados. Lo más seguro es que COSABI tenía sus cuentas en el sistema, en la banca privada. Sustraer 35 millones de la banca privada se nos hace sospechoso, ¿verdad?, que el sistema financiero no le hubiera informado a la Fiscalía ni a la Superintendencia del Sistema Financiero lo que se conoce en el mundo financiero como los famosos ROS, los reportes de operaciones sospechosas. Es decir, si tú haces una transacción de $10,000 al exterior, te piden hasta la magnífica, los bancos. Entonces, como en el caso de 35 millones, el fiscal dice que el dinero ha sido rastreado a territorio norteamericano, lo más seguro es que el sistema financiero generó el reporte de operaciones sospechosas. Pero al día de hoy la Fiscalía tampoco nos ha dicho si el sistema financiero le informó sobre estos famosos ROS. Ahora, no estamos pidiendo que lo haga público. Por la ley de lavado de dinero y activos, esa es información confidencial. No le estamos diciendo a la Fiscalía, enséñanos el ROS, pero por lo menos la Fiscalía debería de dar certeza de que sí lo de que tiene. la banca privada informó de la sustracción de este Pero ni dinero. eso, a pesar de ser confidencial, ni eso. Y luego vuelve a fallar la Fiscalía en la medida que incluso cuando se anuncia la captura del gerente general de COSABI en Panamá, tampoco el fiscal dio una conferencia de prensa. Y nosotros tenemos 3 interrogantes sobre esa captura. En primer lugar, no sabemos si realmente está capturado o no. Y lo decimos pues porque varios compañeros tuvieron a bien, ¿verdad?, meterse a la página del Interpol. Podemos estar equivocados, pero al día de hoy no hay un informe de difusión roja contra el gerente de COSABI. Segundo, no sabemos por qué lo detuvieron las autoridades de Panamá, es decir, si lo detuvieron por el caso COSABI
o por algún delito menor. Voy a decirte una tontera, a lo mejor el señor hoy que anda huyendo, pues alquiló un vehículo, lo andaba manejando sin licencia y lo detuvieron por andar manejando sin licencia. Es decir, la Fiscalía no ha explicado por qué delito las autoridades de Panamá detuvieron al gerente. Y lo tercero es que el fiscal habla de un proceso de extradición. También, ¿verdad? Otros colegas se metieron a la página de la Cancillería salvadoreña y a la Cancillería de Panamá. Podemos estar equivocados, pero no hemos encontrado ningún tratado de extradición entre el gobierno de Panamá y el gobierno de El Salvador. Y entonces, ¿cómo pueden estar hablando ellos de extradición? ¿Cómo pueden estar hablando, digamos, lo que se ha manejado en las últimas semanas, de que ha sido un éxito total entre las autoridades salvadoreñas y las autoridades panameñas capturar a este hombre y decir, wow, ha sido éxito porque la coordinación ha funcionado? Sí. Pues sí, pero si no hay tratado de extradición, entonces ¿cómo lo van a traer? Sí, entonces todo ese tipo de interrogantes, la Fiscalía, nosotros hubiéramos esperado una conferencia de prensa, ¿verdad? Para que el fiscal diera detalles a la prensa, a los afectados, al país, de cómo se dio la captura de esta persona. Ahora, todo eso nos llevó, ¿verdad?, a la necesidad de presentarnos a la Embajada de los Estados Unidos y a la Embajada de Alemania. Presentamos escritos, ¿verdad?, que tienen prácticamente 3 puntos en concreto. El primero es pedirle a ambos embajadores pronunciarse por las declaraciones del fiscal, si son ciertas o no, que el dinero sustraído de COSAVI está en territorio norteamericano y alemán. De ser ciertas las declaraciones, le pedimos a ambos gobiernos colaborar con las instituciones salvadoreñas y con los afectados para la devolución y repatriación del dinero. Y aquí es importante quizás señalar algo que muy pocos analistas han dicho del caso. Veamos. Entre los afectados hay salvadoreños que también tienen la nacionalidad norteamericana. Entonces, en la medida que hay ciudadanos norteamericanos afectados por el caso COSAVI, ya este caso ya no solo es un tema nacional, sino que ya se vuelve un delito federal. Y para poder analizar esa circunstancia que todavía es mucho más delicada, nos vamos a ir a una siguiente pausa comercial y retornamos en Criterios. El caso de COSAVI comienza simplemente como una bola de nieve, que entre más rueda, más grande se hace. Ahora, con lo que nos está comentando Juan José Ortiz, el analista económico, estamos hablando de que ya no es un problema, que solo tiene que ver con El Salvador, sino que tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver hasta con Alemania. Si nos ha comentado que hay salvadoreños con nacionalidad norteamericana, esto convierte a la situación de COSAVI en un delito de carácter federal. Juan José, por favor. Bueno, sí, como te mencionaba, ¿verdad? Hay salvadoreños que tienen la nacionalidad norteamericana que son afectados. Y recordemos que COSAVI está siendo investigada por lavado de dinero. Entonces, nosotros le hemos pedido a la embajada, al gobierno de los Estados Unidos, la colaboración para explorar la posibilidad de que el FBI pueda intervenir en el caso. Esto incluso nos llevó, ¿verdad?, que la nota que se le ha presentado a la embajada, también tuvimos a bien enviarla con copia al senador Jim McGovern. El congresista McGovern, pues es el líder de la bancada demócrata en el Congreso, ¿verdad? Él es un amigo de este país, es un amigo del pueblo salvadoreño. Él siempre está presente aquí cuando se da el aniversario de la muerte, del asesinato de los jesuitas o del asesinato del obispo mártir, Monseñor Romero. Y en la medida que es el líder de la bancada en el Congreso, ¿verdad?, también le hemos pedido a él interponer sus buenos oficios para que si finalmente se logra concretar el tema de un delito federal, pedirle al senador McGovern el acompañamiento del FBI para esta situación. Ahora,
el último elemento que falla de los mecanismos de control externo es la superintendencia del sistema financiero. Nuevamente hay una serie de incongruencias desde el momento que la superinterviene. Como te decía, el día de hoy COSABI es una cooperativa y quien debió haber intervenido la cooperativa era el INSAFOCOOP y la Fiscalía General de la República. Pero nunca sucedió. O no como debía. El INSAFOCOOP desaparece totalmente, la Fiscalía interviene por los delitos que se le imputan a determinados funcionarios de COSABI, pero en el caso de la superintendencia, al día de hoy no ha dado una explicación técnica, ni jurídica, ni financiera que explique la intervención de la super en la cooperativa. En segundo lugar, en la única conferencia de prensa que han dado públicamente, la superintendente decía, miren, COSABI hay un desfalco de 35 millones, pero no se preocupen los afectados, hay cerca de 230 millones en activo para responder. Fíjate qué interesante esa declaración que ella dio, porque es contradictorio a lo que en la práctica está haciendo la superintendencia. A ver, veamos, ¿por qué es contradictorio? La superintendencia en la práctica lo que está haciendo es un proceso de disolución de la cooperativa, de liquidación de la cooperativa. No hay que ser un experto financiero, solo hay que sumar y restar. Si a ti te roban 35 millones, pero tenés 230 para responder por ese golpe, ¿por qué la superintendencia? ¿Por qué el Partido de Nuevas Ideas, a través de algunos diputados, como el diputado William Soriano, han dicho, devuélvanle el dinero a la gente, pero hay que liquidar esa cooperativa? ¿Cuál sería la intención de liquidarla? ¿Desaparecer pruebas? En la medida que el tema ya se volvió político, pensaríamos que hay un intento de querer borrar toda evidencia que el partido de gobierno metió las manos en la cooperativa. Ahora, fíjate que hay datos muy concretos a nivel financiero. El último balance de COSABI del 2023 señala que la cooperativa tenía cerca de 290 millones en activos. De esos 290 millones habían cerca de 60 millones de utilidades, es decir, efectivo. Entonces, nuevamente, un proceso de resta. Tenés 60 millones en utilidades, hay un desfalco de 35, sobran 25, hay 230 millones en activos, hay cerca de 21 millones en préstamos que las municipalidades deben. La misma superintendencia y la fiscalía han dicho que se le han incautado a los sospechosos cerca de 15 millones en propiedades y en activos que tenían estas personas. Entonces, con todos estos elementos, Fernando, ¿por qué quieres liquidar la cooperativa? ¿Por qué la quieres hacer desaparecer? Entonces, todos estos elementos son los que nos llevan a concluir, ¿verdad?, que el tema es político. Pero incluso, si estamos hablando de que esto se ha convertido ya en algo internacional, e incluso hasta para Estados Unidos en un delito federal, donde tiene que intervenir el FBI. El FBI no es tonto. Y estamos hablando de que sus mecanismos de investigación son mucho más rigurosos. El FBI, aún que COSABI llegara a desaparecer, llegara a liquidarse totalmente, el FBI no va a sacar las manos del país. Sí. Bueno, de hecho la intervención del FBI no es a priori. Tendríamos, en la medida que hay afectados residiendo fuera del país, ¿verdad?, en Estados Unidos, tendrían que ser estos afectados, que son ciudadanos americanos, los que interpongan demandas contra los involucrados en este desfalco para explorar la posibilidad de que el FBI pueda intervenir. Por eso es que le mandamos la nota con copia al senador McGovern, porque probablemente si seguimos el camino legal, la intervención del FBI puede tardar mucho tiempo. Pero, como te decía, el congresista McGovern, pues él es el líder de la bancada demócrata, ¿verdad? Afortunadamente es un amigo del pueblo salvadoreño y pensamos que a través de él se podría acelerar el proceso de intervención del FBI. Ahora, ¿por qué falla también la superintendencia? Primero, porque las primeras decisiones que la superintendencia comenzó a tomar también dejan muchas interrogantes. Por ejemplo, la superintendencia anunció
que iba a empezar un proceso de devolución del dinero a los afectados. Y comenzó a anunciar, ¿verdad?, que se iba al proceso de devolución de capas de 1000 en 1000. Sin embargo, eso nosotros lo hemos rechazado categóricamente. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de los asociados, la mayoría de afectados no estamos entre 15,000 o 10,000 dólares para abajo. La mayoría de afectados en COSABI tienen entre 15,000 y 250,000 dólares ahorrados en la cooperativa. Incluso hay un pequeño grupo que excede esa cantidad. Entonces, cuando la superintendente anuncia capas de 1000 en 1000, ¿qué pasaría si tú tienes 200,000 dólares en la cooperativa? ¿Cuánto tiempo tendrías que esperar para que te toque la posibilidad de que te devuelvan el dinero? Ahora, el otro problema es que administrativamente ya comenzó haciendo estos anuncios cada 4 días, luego cada 7 días, luego cada 15 días. Y hasta el día de ayer llevábamos un mes con 10 días donde los anuncios que la superintendencia hacía se habían detenido. Entonces... Porque eso también me parecía extraño, que entre nuestras noticias nosotros ya no volvimos a escuchar nada sobre, mire, ahora le toca a tales personas con tantos ahorros. Se terminó de guardar silencio, se detuvieron. Sí, se detuvo 5 semanas. Y pensaría que el anuncio de la superintendencia ayer era un intento de frenar lo que precisamente este día los afectados hicimos, que fue apersonarnos a las instalaciones de la superintendencia, dado que a ella se le han enviado 2 escritos pidiéndole audiencia para que nos explique qué es lo que realmente ha sucedido en la cooperativa, quiénes son los involucrados, por qué están tomando las medidas que toman, y no nos ha dado respuesta. Al día de hoy no nos ha querido recibir. Eso es lo que provocó, ¿verdad?, que tomáramos la decisión de que esta mañana nos apersonamos a las instalaciones de la superintendencia con la intención, ¿verdad?, de volverle a recordar a la superintendencia que no estamos de acuerdo con las decisiones que está tomando, que no nos quieren escuchar, no nos quieren atender, no quieren debatir ni discutir las alternativas de solución desde la óptica de los afectados, pero pensaría que el anuncio lo hicieron en un intento de frenar la concentración que esta mañana pues hicimos los afectados en las instalaciones de la superintendencia. Y es ahí donde nos vamos a trasladar a la siguiente pausa. No nos cambie, regresamos en breve. Si estamos hablando de que la superintendencia del sistema financiero, en principio mucha gente dijo, mire, están haciendo bien su trabajo porque están comenzando a devolver el dinero de 1000 en 1000. Pero el analista económico ya nos está comentando que esto realmente no es como la mejor de las ideas. Y que es más, hay demasiados vacíos en la forma de proceder de la superintendencia, como el hecho de no recibir o no escuchar a los demás afectados. A mucha gente le podría parecer raro que no lo reciba, y a otra gente pues le podría parecer como sumamente usual en estos tiempos. Juan José, por favor. Bueno, continuando con las fallas de la superintendencia, no solo no nos quiere recibir ni escuchar, sino que también, como te digo, ¿verdad?, a nivel nacional se hizo público que la cooperativa estaba intervenida el 9 de mayo. Sin embargo, la superintendencia ha tenido intervenida la cooperativa desde hace mucho tiempo atrás. Y una de las cosas que nos gustaría preguntarle a la superintendencia es cómo, estando intervenida ya la cooperativa, COSABI siguió captando dinero para ser depositado en la cooperativa. Es decir, aquí podrían estarse configurando una serie de delitos por las mismas instituciones del Estado que están al frente de este problema. Es decir, si ya la cooperativa estaba intervenida desde hace 3 años, ¿por qué permitieron que la gente siguiera llevando dinero a COSABI
a depositarlo con las tasas de interés que COSAVI ofrecía. Luego, al día de hoy, la superintendencia no ha publicado ni ha explicado, solo lo sabemos por las cajeras de COSAVI, que los depósitos que están a plazo de los asociados ya no generan interés. Y luego, pues también, para sorpresa nuestra, ¿verdad?, todos los que íbamos a la cooperativa a actualizar nuestra libreta, el sistema generaba los intereses. Sí, sí. Entonces, todo este tipo de cosas la superintendencia no las ha explicado. Ahora, ante todos estos elementos que te he dado, de que fallan los mecanismos de control interno, fallan los mecanismos de control externo, pues nos vimos en la necesidad de apelar a otros órganos de Estado. Fuimos a la Asamblea Legislativa, como te digo, y nuestra sorpresa fue que parece que el discurso que el diputado Castro da, de que esa es la bancada del pueblo y que son los diputados del pueblo, pues hoy en este caso no se cumplió. Ante la negativa de Nuevas Ideas de atendernos, pues también fuimos a Casa Presidencial, le enviamos una nota al presidente de la República. Y aquí es interesante, ¿verdad?, porque el presidente a veces dice cosas en sus cadenas nacionales que le juegan en su contra, que sorprenden, pueden jugar en su contra. Él dice, yo me entero hasta cuando un baño está arruinado. está sucio, sí. Entonces uno se pregunta por qué el presidente de la República no se pronuncia por un desfalco de 35 millones de dólares. Y bajo las palabras de él se asume que evidentemente él sabe todo lo que está ocurriendo. Así es. Y es importante que él se pronuncie porque todavía es importante quizás explicarle a las personas que el caso COSAVI tiene implicaciones económicas para el país. Fíjate que según la memoria de labores somos 10.317 afectados. Alguien podría decir, bueno, ese es un tema que solo le interesa a 10.000 personas. El problema de que no se haga un abordaje oportuno por parte de las instituciones del Estado puede traerle a la economía del país 3 problemas en el corto y mediano plazo. Uno es un problema de liquidez, es decir, de todo el dinero que circula en el país, el 85% está en la banca privada y el 15% está en el sistema cooperativo. Alguien me dirá, bueno, si colapsa el sistema cooperativo, no es mucho porque el 85% está en el sistema financiero. El problema es que la gente no sabe que la liquidez de ese 85% en la banca privada ya no existe, porque el Estado ha estado obligando a la banca privada a comprar deuda de corto plazo, los famosos letes y cetes, las letras del Tesoro y los certificados. Sí, los obliga por ley a comprar deuda de corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Si ese 85% de liquidez de la banca privada ya no es el 85% y el sistema cooperativo comienza a colapsar, porque ya no solo es COSAVI, ya estamos teniendo 5 o 6 cooperativas con los mismos problemas. Entonces, esto puede llevar a generar un problema de liquidez en la economía del país. En segundo lugar, se manda un mal mensaje a la inversión extranjera directa. Imagínate que tú eres un inversionista y miras que en este país se roban 49 millones de Acomatic, de Acotemic, 35 millones de COSAVI. La banca privada ya no tiene el 85% de y que el Estado no responde por las investigaciones. Y que las instituciones del Estado no responden. Entonces vienes tú como inversionista, dices, ¿y a mí quién me garantiza que si llevo mi dinero a trabajarlo a El Salvador, no me roben el dinero como ha pasado en COSAVI? Y un último mensaje que puede ser un problema para la economía nacional es que estos fenómenos elevan el riesgo país. Entonces fíjate como un problema de 10.000 personas, si no hay un abordaje oportuno de parte de las instituciones del Estado, esto puede generar otros problemas de alcance nacional en la economía salvadoreña. Y por eso es importante quizás el llamado a la voluntad política. Quizás aquí cerrar, ¿verdad?, haciéndole el llamado al presidente de la República a que hagan una intervención oportuna de este caso. Pero quizás, Juan José, tal vez en la actualidad, así como están las cosas, tal vez usted está pidiendo demasiado, porque tal vez usted está pidiendo que intervenga Casa Presidencial, usted tal vez está pidiendo que intervenga la Asamblea Legislativa, que intervengan las instituciones que administran justicia
Pero pareciera que hoy pedir justicia es pedir imposibles, es pedir demasiado. Pedir transparencia se ha vuelto una situación imposible y que a muchos les ofende estando en el ojo público. Sí, lo que pasa es que, como te digo, ¿verdad? Las instituciones del Estado llamadas a intervenir en este caso pueden hacerse las del ojo pacho, como se dice en el cliché salvadoreño. El problema es que si no hay un abordaje oportuno, como te menciono, esto puede traer consecuencias para la economía del país. Pero ¿qué esperanzas hay de que esto pueda cambiar si estamos hablando de que todos están callados? Ahora, el tema requiere voluntad política. Por ejemplo, ¿verdad? La superintendente ha dicho que hay 230 millones en activo. Bastaría, por ejemplo, con que la banca estatal nos devolviera el dinero, donde cada uno de nosotros va a cualquiera de las instituciones de la banca estatal, ya sea el Banco Hipotecario, Bandesal, el Banco de Fomento, el FOSAFI incluso. Entonces tú te presentas con tu certificado de $1 millón, por decir una cifra. La banca estatal te da el dinero, pero ese certificado es un cheque al portador. Y además la superintendencia ha dicho que hay 230 millones de respaldo. Es decir, no estamos pidiendo que nos regalen, que nos devuelvan el dinero regalado. Lo que le estamos diciendo a la superintendencia, por ejemplo, es, mire, que la banca estatal nos devuelve el dinero, la banca estatal se queda invertido con los 230 millones que hay en activos, más toda la recuperación de préstamos, de mora que hay en la cooperativa. Extraoficialmente hemos hecho un cálculo que no es tan exacto, pero mes a mes a la cooperativa entran alrededor de 3.5, 4 millones en intereses de préstamos que tiene la cooperativa con sus asociados. Entonces, imagínate 4 millones al mes, en un año serían 48 millones de dólares, solo de interés. Nos defalcan 35, es decir, la cooperativa puede funcionar. Una de las medidas que le hemos pedido al gobierno es, mire, si no nos pueden resolver devolviéndonos el dinero, devuélvanos la administración de la cooperativa. Ahí hay profesionales en ciencia económica, contadores, expertos en finanzas, economistas, que creemos que en un año podemos recuperarnos de ese golpe de 35 millones. Ahora, la gran interrogante aquí es ¿por qué quieren disolver COSAVI? Fíjate que en Acomática el defalco es de 49 millones, el de COSAVI es de 35. Todavía es mayor. Y la superintendencia no está metida ahí. ¿Por qué solo? Porque ya estamos hablando de 5 o 6 cooperativas. ¿Por qué solo en COSAVI está metida la superintendencia del sistema financiero? Entonces, como te digo, ¿verdad? Aquí el llamado es a la voluntad política. Sí, desde luego. Y entre más se oculte la información, más interrogantes saldrán entre el mismo pueblo salvadoreño. Vamos a la última pausa. Retornamos en Criterios. A fin de cuentas, y dado que es el caso de COSAVI y el caso de Acomatic son sumamente fuertes, seguirá aumentando la desconfianza en las cooperativas, seguiremos descubriendo casos sumamente sucios en todo lo que está aconteciendo. José. Bueno, es que aquí no solo está en cuestionamiento el sistema cooperativo financiero, sino que también el sistema financiero en su conjunto. Como te mencionaba, un defalco de 35 millones pues no se saca en un bolsillo, en una maleta por el aeropuerto. El dinero debió haber salido por el sistema financiero y eso pone en el ojo del cuestionamiento al sistema financiero privado. Aquí solo hay 2 posibilidades para sustraer 35 millones del sistema de la banca privada. O utilizas una cuenta de un millonario. ¿Por qué la cuenta de un millonario? Porque una persona, te voy a poner un ejemplo, Bien. Aquí hay una persona que tiene 115 supermercados. Esa persona fácilmente puede demostrar que en un día obtiene ganancias de 30, 40, 50 millones de dólares.
Es decir, para el dueño de ese supermercado, sacar o meter 30 millones, Cosa de un la día, banca no lo ve sospechoso. Sí, no porque es lo que genera a diario. No genera el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, no estoy diciendo que esta persona ha sido quien sustrajo, ¿verdad?, el default. No, pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo para explicar que la única forma de sacar 35 millones es a través de la cuenta de un millonario que puede demostrar que sus actividades económicas le permiten hacer ese tipo de transacciones. La otra es más complicada, es a través de Bitcoin. Ahora, ¿quién tiene un archivo wallet en este país con 35 millones o más para hacer una transacción de esa naturaleza sin que el sistema financiero lo detecte? Entonces, aquí está en riesgo, como te digo, todo el sistema financiero. Y luego vienen otras implicaciones, ¿verdad?, que a lo mejor cuando estalló el caso COSAVI no existían. Por ejemplo, las pláticas que ha vuelto a retomar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En el informe que la delegación del fondo hizo, señalan 3 elementos. Dicen que se están creando las condiciones para evitar el lavado de dinero. Precisamente COSAVI está siendo investigada por lavado de dinero y al día de hoy el gobierno no ha hecho absolutamente nada para esclarecer el caso. Segundo, el fondo habla de que se está creando la institucionalidad para controlar este tipo de cosas. Lo que estamos viendo en realidad es la disolución del INSAFOCOOP, legalizando la intervención ilegal de la superintendencia en COSAVI, por ejemplo, dado que era el INSAFOCOOP quien debió haberlo intervenido. Y luego se habla de que el gobierno está creando los mecanismos para combatir la corrupción. Ahora, aquí en este mes incluso han sonado casos, ¿verdad?, como el caso de los diputados, los salarios de los diputados, las contrataciones de personal. Entonces, creemos nosotros, ¿verdad?, que si no hay una intervención oportuna, no solo de este fenómeno, sino que de otros, el preacuerdo que pueda existir entre el Fondo Monetario para que el gobierno obtenga cerca de 1.500 millones de dólares, también se puede ver trastocado, ¿verdad?, en la medida que el caso COSAVI es un tema que, como tú dices, es una bolita de nieve que ya se volvió en una avalancha y que puede incluso, pues, convertirse en una piedra en el zapato para obtener el preacuerdo con el Fondo Monetario. Algo sumamente delicado. Juan José, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por esos criterios en torno a esta crisis financiera que lamentablemente no para, sino que sigue creciendo. Bueno, gracias, Fernando, nuevamente, pues gracias al canal por la invitación y bueno, pues el saludo a las personas que nos han sintonizado y aquí estamos para cuando estimes pertinente volvernos a invitar. Un verdadero placer y no tengo duda que lo tendremos nuevamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.